Shalom a todos, bienvenidos a nuestro canal Somos Noágidas. Mi nombre es Israel Meiri y estamos en el curso intensivo de judaísmo, las bases de la fe judía. Y en esta oportunidad nos toca tratar el tema del concepto del Creador, el concepto de Dios, la esencia de Él, porque en verdad este tema ya lo habíamos comenzado, pero antes de ingresar propiamente a estudiar cuál es el concepto de Dios según la doctrina judía, teníamos que revisar primero el tema de la Trinidad. Por eso fue que hicimos los estudios anteriores. Nos toca explicar ahora cómo es la visión o cuál es el concepto que hay dentro del judaísmo con respecto a Dios, al Creador. Y también porque dijimos que en realidad estamos revisando la fe judía y estamos también revisando por qué no es exactamente como la fe cristiana. Y la diferencia entre la fe judía y la fe cristiana en realidad son varios conceptos en los cuales difieren, pero hay dos principales, y es el concepto de Dios y el concepto de Mesías. Hemos iniciado hablando sobre el concepto de Dios y hemos tenido que tratar el tema de la Trinidad. Y ahora, en este estudio, con la ayuda del Todopoderoso, culminamos por completo el tema de el concepto de Dios según el judaísmo. Y posteriormente, terminando este tema, vamos a iniciar la explicación del concepto de lo que es Mesías según el concepto judío y todas las bases, como lo hemos venido haciendo a través de los versículos en hebreo, la explicación de la transmisión oral, la visión y la óptica de la doctrina judía. De nuevo, quisiera hacerles recordar que estos estudios vienen a presentarse a la persona que esté interesada por sí misma en aprender cuál es la doctrina o el concepto judío. Es decir, que quien no esté interesado, pero ingresa de todas maneras, obviamente, si es un cristiano sincero, no estará de acuerdo y tratará de iniciar un debate o alguna confrontación, pero ese no es el objetivo de lo que estamos tratando aquí, sino solamente presentarlo a aquel interesado, que lo revise, que nos envíe sus preguntas en los comentarios y trataremos de resolverlas. Solo al que está interesado, por supuesto. También explicamos en los videos anteriores que no venimos a menospreciar ni en el sentido de atacar a nadie o a nada, simplemente venimos a explicar cuáles son las bases de la doctrina y la fe judía, por qué no son como la fe cristiana, y por supuesto, nosotros estamos convencidos que lo que dice y enseña la Torá, tanto escrita como oral, es la verdad, y debido a ello lo presentamos como tal a aquel que eh, desea saber y después de escucharnos, cada uno sacará sus propias conclusiones. Y una última cosa que generalmente hacemos recordar a la gente es que estos videos son un tanto complicados de verlos y entenderlos si no se revisan en orden. Nosotros tenemos en la lista de reproducción los videos, cada uno desde el inicio, desde la introducción a este curso, y cada tema, aquel que en verdad esté interesado, que revise desde la introducción en adelante, tema por tema, que lo escuche y lo analice con calma, y luego entenderá mucho mejor este video y cada uno de los que van a venir, con la ayuda del Eterno. Quisiera recordarles nuevamente que se suscriban a nuestros canales donde estamos compartiendo la Torá, las enseñanzas de los sabios de la Torá. En nuestro canal Somos Noágidas, aquí es donde estamos llevando el curso intensivo de judaísmo. Nuestro canal Am Israel, donde estamos compartiendo la parashá semanal. Nuestro canal Torá y Judaísmo, donde estamos estudiando la Biblia
desde el hebreo y la explicación de la transmisión oral, y nuestro canal Sabiduría Judía, donde se comparten videos cortos de nuestras enseñanzas. Con la ayuda del Eterno comencemos el tema de hoy. En primer lugar, la Biblia, desde el inicio, nos cuenta acerca de Dios y principalmente nos cuenta sus acciones, sus obras, la creación, cómo el Todopoderoso crea al hombre, luego le ordena no consumir del árbol prohibido, le da mandamientos, luego lo juzga y lo castiga en el diluvio por la maldad del hombre. Y cómo se manifiesta y se revela a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y los grandes milagros que él hace. En resumen, la Biblia nos cuenta mucho sobre las obras, las acciones, los hechos del Todopoderoso. Pero cuando nosotros queremos saber acerca de su esencia, acerca de cómo es Él en verdad, la esencia de Él, qué es o quién es allí donde nos topamos con un verdadero problema al intentar encontrar ese tema dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el inicio y prácticamente en casi toda la Biblia hebrea por supuesto, hallamos, y esto también lo encuentran en todas las traducciones, obviamente, el lector de la Biblia en cualquier traducción halla que cuando se refieren a Dios, al Todopoderoso, se refieren generalmente con términos humanos, se refieren a Él con acciones que haría un ser humano. Es decir, es asemejado al ser humano dentro del texto bíblico. Desde el inicio se dice, por ejemplo, sobre Dios que Dios vio la tierra y estaba corrompida, que Dios extiende su mano para sacar a Israel, como dice, lo sacó con brazo extendido. Se dice que dio las tablas de la ley a Moisés, escritas con el dedo de Dios. Se habla sobre él en las visiones proféticas, que está sentado sobre un trono, como en la profecía de Isaías o Ezequiel. Y en general, casi todo lo que hallemos en la escritura acerca de Dios y de su esencia, encontraremos, sin lugar a duda, que es presentado en la forma que se expresa el ser humano, que es tal vez, digámoslo así, asemejado al ser humano, pero mucho más cuando nos encontramos con la creación, en la creación del hombre. Está escrito allí que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto ya es un gran motivo para pensar que como si fuera en los lugares celestiales, nos parece que Dios tuviera la forma del ser humano, ya que está escrito que lo creó a su imagen y semejanza. Y junto con ello, todo lo que hallamos en la escritura, que los ojos de Dios vigilan la tierra, que el Todopoderoso ordenó sus mandamientos, porque la boca del Eterno ha hablado, se menciona la boca, se menciona las manos de Dios, el dedo de Dios que escribió las tablas, el brazo extendido, el trono, la forma humana que ven los profetas. Entonces, sin lugar a duda, el lector a simple vista se imagina que Dios también tiene la forma de un ser humano, solamente que por lógica no está compuesto con el cuerpo humano normal, como tenemos nosotros los huesos, la piel, sangre. Todo esto no. Por lógica se entiende que su esencia no es de carne y sangre, sino que nos parece como si fuera Él de forma humana, pero muy, muy alto, muy sublime,
como si fuera de fuego y muchas otras cosas que podrían entrar en nuestra imaginación. Y además de eso, hay versículos, aparte de las visiones de los profetas que vieron a Dios, entre comillas, como si tuviera forma humana. Hay un texto, por ejemplo, en el cruce del Mar Rojo, en el Cántico de Moisés, dice que Hashem, el Eterno, es varón de guerra. Entonces, nos da la impresión que al decir que es varón, tiene la forma de un varón, de un ser humano. Por otro lado, hay otro versículo que dice que el Eterno no es varón para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto resulta ser entonces contradictorio. Si nosotros asumimos que el versículo que dice Hashem es varón de guerra, entonces sería el creador como un varón de forma de varón. Y tenemos otro versículo que contradice y dice que no es varón para que mienta. Entonces aquí he escuchado también que muchos dentro del cristianismo dicen que el versículo que dice no es varón ni hijo de hombre no se refiere a que no sea en esencia de forma humana, sino que no es como los seres humanos que mienten. Sin embargo, ¿cómo es que asumimos que el versículo que dice que el Eterno es varón de guerra está definiendo a Dios? Si también podemos tomar como ejemplo, varón de guerra es una persona valiente que hace la guerra, que tiene valentía y que gana las batallas. Podemos también decir que podíamos tomarlo como algo metafórico, porque Él, el Todopoderoso, cuando está a favor de su pueblo, Él hace la batalla y Él gana las batallas. También sería, si queremos verlo así, tal como hemos visto metafóricamente el versículo, que Dios no es varón para que se arrepienta, ni hijo de hombre, tal como hemos visto metafóricamente, que no se refiere a la esencia, sino se refiere a que no es como ellos. También podemos decir que se está comparando a Dios con un varón de guerra y se lo llama varón de guerra como un hombre prestado. Es decir, nosotros podemos ingresar y revisar todo esto de miles de formas e interpretaciones según venga a nuestra mente. Mucho más. Ya que asumimos que el Todopoderoso, bueno, hasta aquí en este análisis, por supuesto, ya que la mayoría de personas asume o se imagina, que ya que la Biblia habla de Dios como si fuera de forma humana, de forma de varón, entonces tendríamos que imaginar, los ojos del ser humano son para mirar, la nariz es para respirar. ¿Dios necesita respirar? No necesita respirar. Entonces, pero digamos, Él tiene una nariz, en esta metáfora, en este lenguaje que estamos hablando, Dios tendría una nariz. ¿Para qué la tendría si no es usada como el hombre la usa? ¿Qué otro tipo de uso tendría la forma de una nariz en Dios? La boca, dirían, para hablar, ¿verdad? No para comer porque Dios no necesita comer, para hablar. Sin embargo, Dios no podría hablar con la boca cerrada. El hombre no, pero Dios, que es todopoderoso, podría emitir sonido y voz sin abrir la boca. Si preguntamos a cualquier cristiano si es que Dios en los cielos, sin abrir su boca, podría emitir sonido de su voz, todos dirían que sí. Los ojos son para ver frente a la persona. Si Dios cierra sus ojos, ¿sigue viendo? Entonces algunos pensarán, bueno, Dios tal vez nunca cierra sus ojos, pero en todo caso los ojos ven hacia adelante, puede ver también hacia atrás. Dentro de esta metáfora, de este análisis que estamos haciendo, meditemos acerca de esto. ¿Para qué necesita Dios las manos, los brazos, incluso las piernas? ¿Para qué necesita los pies? ¿Necesita caminar? ¿Necesita usar las manos para tomar un objeto hacia él? Dios puede hacer las cosas sin necesidad de las extremidades. Dios puede, en esta metáfora, Dios puede caminar
y movilizarse por el espacio, pero también puede transportarse de un lugar a otro, de nuevo, todo en un análisis simplemente no real dentro del pensamiento humano solamente estaríamos diciendo. ¿Acaso Dios no puede aparecer en un lugar sin haber movido sus pies? ¿Acaso Dios no puede ir y tomar algún objeto sin necesidad de mover sus manos, sino hacer que el objeto venga hacia él? Entonces, son muchos detalles que el ser humano no piensa o no medita demasiado. Algunos tal vez sí, pero muy pocos en este tiempo. Y al final nos preguntamos, ¿qué uso le daría Dios a su forma humana, entre comillas? Y aquí nos detenemos en este pensamiento totalmente humano y personal y en la imaginación, para decir lo siguiente, que en realidad todo esto que hemos imaginado nos demuestra que, que nuestro pensamiento sobre Dios ha estado equivocado y ha sido entendido erróneamente, porque al revisar la escritura, al leer simplemente la Biblia, la hemos entendido de forma literal. Y por supuesto, en el judaísmo, en la doctrina judía, existe lo que se llama la transmisión oral, que es la explicación de la Biblia, de cada uno de los versículos, de los temas que se tratan en la Biblia. No solamente el texto es suficiente, incluso si la persona sabe hebreo y puede leer toda la Biblia en hebreo sin ningún problema, no basta con eso. Se requiere aprender la explicación de la transmisión oral para comprender a qué se refiere. Entonces decimos hasta aquí en resumen que todos los temas de la Biblia requieren la transmisión oral, la Torah oral. Esto ya lo explicamos en videos anteriores. ¿Qué cosa es la Torah oral? Pero mucho más el tema de estudio de la esencia del Creador requiere, por supuesto, de todas maneras, la explicación de la transmisión oral que aclara cada uno de los textos que se refiere, que hablan del Creador bendito. Siendo así, nosotros vamos a comenzar diciendo que el estudio que haremos a continuación estará basado y fundamentado en la Torah oral, en la explicación de la transmisión oral recibida de generación en generación. Y solo a través de ella, solo entonces, vamos a comprender el tema en cuestión. Y por supuesto vamos a revisar los versículos, pero antes de ingresar a los versículos, debemos comenzar diciendo que según la transmisión oral, el Todopoderoso no tiene forma ni figura alguna, no tiene forma humana, que tampoco no tiene forma de cualquier otra figura que podamos imaginar, de cualquier forma corpórea. El Todopoderoso no tiene forma, no tiene figura que pueda ser visible al hombre, que pueda identificar, por ejemplo, un círculo, un cuadrado. Esto ya es algo eh, que se puede imaginar, es una forma. Dios, el Todopoderoso, no posee en su esencia una forma corpórea. El Todopoderoso, uno de sus principios, de los principios que él transmitió a Moisés y a todos los patriarcas y al pueblo de Israel a través de la transmisión oral, es que la esencia de él es incorpórea. Por tanto, está de más decir que Dios no tiene la forma de un ser humano ni la de un varón, que Dios no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene rostro como el ser humano lo tiene, ni tampoco como alguna otra cosa, ni semejante al ser humano, sino que el principio aquí es que Él es incorpóreo. Entonces, ¿cuál es la forma de Dios? Ninguna. Y no se puede definir a Dios mismo, como veremos más adelante. Sin embargo, entonces, ¿qué nos queda?
tenemos una lista abundante de versículos en la Biblia que hablan de Dios como si fuera un ser humano. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que estos versículos el Eterno los colocó o los reveló a Moisés en la Torá y a los profetas, a Isaías, a Ezequiel, porque Dios quería transmitir un mensaje al ser humano de sus obras, de sus hechos. Y para que el ser humano pueda entender los hechos y los caminos de Dios, cuando nos quiere informar sus obras, sus acciones, el Todopoderoso utilizó el lenguaje humano como metáfora para que el ser humano entienda desde nuestro limitado conocimiento, desde nuestra limitada comprensión, podamos captar siquiera las cosas que Dios hace, sus mandamientos y todo lo que Él quiera transmitirnos y todo lo que Él ha querido transmitirnos en la Biblia. La intención de la escritura no fue revelar la misma esencia de Dios como tal, sino que fue revelar sus acciones y para revelarlas utilizó un lenguaje metafórico humano para que el hombre entienda desde su nivel, desde nuestro nivel humano, podamos entender y comprender lo que Dios hace y su autoridad en el mundo. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. Hasbe Shalom, es decir, el Todopoderoso nunca permita, un ciego de nacimiento. Si tú deseas explicarle cómo son los colores a una persona que no ha visto nada en el mundo y no sabe, no sabría diferenciar los colores uno de otro. En primer lugar, te pregunto, ¿cómo se te ocurriría explicarle a un ciego eh, la diferencia de los colores? Si tienes una idea, te invito a colocarlo en los comentarios. Pero a mí, en lo personal, se me ocurriría utilizar un método que realmente no se acerca a la verdad, pero que es lo único que podría tener para darle una idea a la persona ciega. Haría yo que él palpara objetos, objetos más suaves y objetos más gruesos cada vez. Y yo le diría que el color blanco es como ese objeto suave que está palpando. Y mientras va palpando objetos un tanto más densos, yo le diría que mientras más denso es, cambia de color. Eso es lo único que se me podría ocurrir a mí en lo personal. Si tú tienes alguna idea, coméntanos. Pero ¿por qué sería, en mi opinión personal, lo único que se me puede ocurrir? Porque un ciego no puede ver, no hay forma que él entienda cuál es la diferencia entre el rojo, entre el blanco, el verde. ¿De qué forma le podemos explicar una cosa así? Sin embargo, lo único que tiene a la mano es el tacto. Y es lo único que podríamos obtener. Pero, obviamente, no se asemeja en nada a los colores al ver y distinguir un color de otro. Nosotros, en nuestro nivel tan humano, por supuesto, tenemos grandes limitaciones para comprender los asuntos espirituales, mucho más comprender a aquel que es el Ser Supremo. Por tanto, el Todopoderoso en su misericordia, al revelar su palabra en la Biblia, en la Torá, utilizó metáforas.
ejemplos y utilizó el lenguaje humano, el lenguaje corporal que nosotros sí conocemos para poder entender en un aproximado, muy alejado, por supuesto, lo que el Todopoderoso hace en su mundo. Y esto vamos a revisar por un momento en los versículos. Por ejemplo, en Éxodo 24:10 dice, y debajo de sus pies, hablando de la visión que vieron al subir al monte. También en Éxodo 31:18 dice, están escritas con el dedo de Dios hablando de las tablas. En Éxodo 9:3 habla de la mano de Hashem, del Eterno. En Deuteronomio 11:12 dice los ojos del Eterno. En Números 11:1 dice los oídos del Eterno, refiriéndose a cuando él escuchó las quejas del pueblo. Esto que nosotros vemos, si lo interpretamos de forma literal, concluiríamos lo que dijimos al inicio, que como si fuera Dios tendría forma humana. Pero la transmisión oral es la que dice que son utilizados como apodos para enseñarnos a nosotros que así como la persona, así como el ser humano, para realizar alguna acción utiliza sus manos y tiene fuerza en sus brazos para realizar algún tipo de acción, así como lo hace el ser humano. Esa es la idea para entender que Dios también tiene poderío y realiza acciones. Y la forma de describirlo es a través de las figuras humanas. Dios transmitió los 10 mandamientos y con su poder hizo que fueran escritos en tablas. Y la metáfora que lo escribió con su dedo, y los dedos, al realizar trabajos un tanto más detallosos de realizar, por ejemplo, para dibujar, requiere el dibujante concentración y habilidad en sus dedos, para tocar un instrumento musical también, con esa precisión que el ser humano tiene al hacer un trabajo con sus dedos, trabajos manuales, por ejemplo, y en este caso escribir, eso es lo que el Todopoderoso quería enseñar de forma general, que él fue preciso en detallar su escritura en las tablas de piedra, que él sacó a su pueblo con gran poder, como aquel hombre que tiene fuerza en sus brazos y realiza una acción, así como una persona salva la vida de otra y con sus brazos los saca de un lugar de peligro, de esa forma, con brazo extendido, con mano poderosa, el Eterno sacó de Egipto al pueblo de Israel. Así como el hombre puede ver con sus ojos y puede distinguir con su vista y entender lo que sucede a través de la vista, así el Todopoderoso, como si fuera, mira todo lo que hay, así como la persona escucha y entiende lo que escucha, así el Todopoderoso entiende todo lo que dice el ser humano, todo lo que hace el ser humano. Son lenguajes metafóricos para describir al Eterno. Está escrito en Deuteronomio 32:41. Imshanoti berrak harbi, y afilare como un rayo mi espada. ¿Acaso Dios necesita una espada para ejecutar castigo? ¿Sin la espada no podría? ¿Cuál es el propósito que Dios dice en Deuteronomio? Mi espada. Y también cuando ingresamos a las visiones de los profetas, recordamos que Isaías lo ve sentado en un trono elevado, sublime, y también el profeta Ezequiel en el capítulo 1 dice que encima de todo el carruaje celestial estaba un trono y en el trono uno de semejanza de hombre. Y no solamente Isaías y Ezequiel y los profetas como Jeremías o Zacarías, que tienen visiones también corpóreas. Tal como dice en Daniel 7:9, Telebushech Kitlak Jibar, su vestido era como nieve de blanco,
Entonces, en esta visión, Daniel ve a Dios como un anciano, que entonces diríamos que la forma humana de Dios sería la forma de un anciano. ¿Acaso en Dios existe lo que sería juventud y ancianidad? Pero en Isaías 63:1 dice, Mize ba me Edom, ¿quién es este que viene de Edom? Hamutz vegadim mi Botzra, sus vestidos rojos de Botzra. Y al final del versículo se responde la pregunta, dice, Ani, yo, Medaber Bistaka, que hablo en justicia, Rab Leoshia, poderoso para salvar. Se refiere entonces a Dios. Daniel ve a Dios vestido con un traje blanco y el profeta Isaías lo ve que tiene traje rojo. Diríamos que Dios también cambia de ropa. Dios necesita vestirse. En resumen, lo que vemos aquí es que las visiones proféticas son exactamente eso. El Todopoderoso manifestó al profeta una visión que dentro de esa visión se emite un mensaje. Él vio, el profeta vio como si fuera a Dios y cada uno lo ve diferente, algunos ancianos, otros no ancianos, pero eso que ven es el mensaje que Dios quiere darles. Lo que ven no es al propio Dios, lo que ven es el mensaje de Dios a través de una visión que es metafórica y que expresa lo que Dios quiere hacer. Cuando lo vieron como anciano, la figura es de un hombre sabio, así como un hombre anciano es sabio, da consejos y es un buen juez, así también en la figura Dios se presenta así. Cuando Dios quiere transmitir al profeta Isaías que él está listo a vengarse de Edom y castigarlos, se presenta en la visión profética vestido de rojo. Y en la visión a Ezequiel y al propio Isaías, cuando lo ven sentado en un trono, el trono representa el reinado de Dios. Es para decir que Él es rey. Así como el ser humano conoce que existen reyes en este mundo, que tienen un trono y que tienen una autoridad, y eso es lo que el ser humano conoce aquí, de la misma forma, el Eterno utiliza esa figura humana para decir, así como ellos son reyes cada uno en sus países, yo soy rey de todo el universo. Y la figura es un trono y un hombre sentado en representación de lo que Dios quiere expresar en la profecía. Pero no están estas visiones manifestando a Dios mismo, no están presentando cómo es Dios mismo en su forma y figura, porque no la tiene. Es decir, en resumen, hasta aquí, la transmisión oral nos dice que la escritura no viene a revelarnos y a manifestarnos cómo es Dios en su esencia y si tiene alguna forma y figura. Viene a manifestarnos sus acciones a través de metáforas en las visiones y en el lenguaje de la escritura. Eso es en primera instancia lo que tenemos que comprender sobre Dios, que es incorpóreo y que toda la revelación en la escritura fue metafórica. Cuando meditamos en las características de un cuerpo, cualquiera que éste sea, un cuerpo, en primer lugar, tiene una forma, por supuesto, pero dicha forma, aunque sea demasiado grande, gigantesca, tiene un límite. Llega hasta un punto en el cual se detiene la forma y no avanza más. ¿Por qué? Porque todo cuerpo, por lógica, tiene un límite de tamaño. Segundo, todo cuerpo se ubica dentro de un espacio más grande que él, debido a que el tamaño del cuerpo, por más grande que sea, tendrá al final un límite. Ese cuerpo tiene que ubicarse en un lugar específico
que obviamente es más extenso, más amplio que el mismo cuerpo para que pueda encontrarse dentro de ese espacio. Lo tercero es que un cuerpo tiene movimiento o podría moverse. Este cuerpo, dentro del espacio en el cual se encuentra, podría moverse hacia arriba, hacia abajo, podría tener movimiento. Con todo lo visto vemos que la característica principal de un cuerpo, cualquiera que éste sea, es que posee un límite. Sin embargo, el Creador bendito no posee ningún límite. No podemos adjudicarle tamaño a Dios, porque el tamaño que fuera, el más gigantesco de todos los tamaños que podamos imaginar en el universo, al final tendrá siempre un límite y se ubicará dentro de un espacio mayor incluso. Vamos a ver a continuación un versículo. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 11. Y Hashem Elohechem, porque el Eterno vuestro Dios, Ua Elohim Bashamay Mimal, Él es Dios en los cielos arriba, Veala Aretz Mitachat, y en la tierra debajo. En primera instancia nos parece simplemente que se está afirmando aquí que el Eterno es la autoridad en los cielos y en la tierra en todos lados. Pero es la transmisión oral la que indica que más allá de afirmar que Él es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, está indicando no solamente que Él es, sino que Él está, ya que el verbo ser o estar en hebreo, en los pronombres del hebreo, también se indica el verbo ser y estar. Cuando dice aquí en hebreo que Él es Dios en los cielos arriba y abajo en la tierra, también está indicando que Él está en los cielos y en la tierra. Este versículo indica que el Eterno no es corpóreo, ya que un cuerpo en verdad no puede ubicarse en dos lugares siendo en esencia un cuerpo. Esto es una ley natural. La Torá oral nos indica que en realidad el Eterno no es corpóreo. Y debido a que no es corpóreo, su esencia, su persona, está sin ningún límite de cuerpo en todas las partes de la existencia, en los cielos, en la tierra, en el universo, en los lugares más recónditos, en los lugares más alejados o más cercanos, en todo lugar se encuentra el Todopoderoso. Y un versículo más hallamos en Deuteronomio 4:15. Dice así, Kilo reitem kol temuná, pues ustedes no han visto ninguna imagen. Esto le dice Moisés al pueblo de Israel cuando estaba recordándoles la entrega de la Torá, la entrega de la ley divina, de las tablas de la ley y los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Recordando ese evento, Moisés le dice, ustedes no vieron ninguna imagen. Entonces es claro que Dios no tiene una forma, una figura y no se le puede ver tal cual a Él. Sin embargo, hallamos en la Escritura una historia en cuanto a Moisés, que él pide a Dios ver su rostro, ver su gloria. Es escrito en Éxodo 33:18. Ar enina et kevodeja. Eso le pide Moisés al Eterno. Por favor, muéstrame tu gloria. Nosotros sabemos, según lo escrito, que el Todopoderoso responde que no puede el hombre verme y seguir con vida. De aquí nos surge la pregunta, ¿por qué el Todopoderoso dice esto? Estaría dando a entender que sí sería posible verlo. Es más, a Moisés le responde y le dice, ya que no puedes verme estando todavía en el mundo terrenal. Le dice en Éxodo 33:23, dice así, Verraíta et ajorai, verás mis espaldas, ufanai lo yerau, pero mi rostro no será visto.
De nuevo, el Eterno afirma que mostraría a Moisés solo sus espaldas y su rostro no se vería. Según lo que hemos estado estudiando hasta aquí, esto también está envuelto en metáforas. Lo dice entonces en la transmisión oral. Algo muy sencillo. Existe la posibilidad en el ser humano que según su nivel terrenal pueda conocer los caminos del Eterno, pueda conocer los senderos del Todopoderoso, porque el porqué de las cosas, aunque definitivamente no todo, pero gran parte de los secretos celestiales y de los caminos de cómo se conduce Dios, Moisés quería aprender todos estos caminos de Dios de manera tan clara como el hombre observa el rostro de su compañero y lo reconoce. Cuando alguien mira el rostro de otro, puede en una primera vista reconocer cómo es el rostro. Y cuando ya lo reconoció, cada vez que se vuelva a encontrar con la misma persona, lo reconocerá, porque ya quedará grabado en su mente la forma del rostro. Moisés quería conocer esos secretos grandes del Eterno, tal como un hombre conoce el rostro de otro. El rostro representa entonces un conocimiento real de la persona. Pero el Eterno le dijo que no es posible, porque dentro del cuerpo, el alma tiene límites. Cuando el alma sale del cuerpo en el momento del fallecimiento, en ese momento el alma, que es básicamente espiritual, puede alcanzar conocimientos mayores. El Eterno le dice a Moisés, estando en el plano terrenal no podrás comprender todo esto, pero te permitiré conocer algo que la mayoría no conoce y que te lo concederé a ti. Y son conocimientos superiores, pero ese conocimiento no sería semejante a ver el rostro de la persona, sino sería semejante a ver a una persona que va caminando y está de espaldas. No es un conocimiento pleno de la persona. De esa forma, el Eterno le dice, verás mis espaldas, es decir, conocerás mis caminos, pero limitadamente. Entonces, al llegar hasta aquí, tenemos de los principios más fundamentales de la fe de la Torá, de la fe judía, y es que la esencia del creador del mundo, del Todopoderoso, su esencia real es algo desconocido para el ser humano, es algo que no se puede comprender en su inmensidad, pero el Eterno quiso manifestar lo fundamental que el hombre pueda entender. Y eso fundamental radica en decir al hombre que el Todopoderoso no es corpóreo, que no se lo imagine como un ser corpóreo porque eso es limitado. Esto es lo que está escrito en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Dice así, Ajeker Eloa Timsa, la profundidad de Dios hallarás, Im at Tachlit Shaddai Timsa, ¿acaso la finalidad o el fin o el término del Shaddai, que es el todo suficiente, acaso eso hallarás? Una razón principal para no poder comprenderlo es que el ser humano no puede imaginar algo que no tenga figura, forma o materia alguna. Es decir, intenta imaginar algo pero que no tenga ninguna forma. No podrás, pues la imaginación solamente nos permite visualizar algo que tenga algún tipo de forma, aunque sea una línea. Es más, si nos imaginamos un lugar lleno de luz solamente y allí no habría ninguna figura ni forma, incluso así la luz que imaginamos
es algún tipo de materia, es algo que podemos imaginar. El Nuevo Testamento dice, Dios es espíritu. En esto se equivoca. Ellos afirman que Dios es espíritu, y en verdad no es así. Y aquí hallamos un principio más que la transmisión oral nos enseña con respecto a Dios. Cuando nosotros queremos decir que Dios es algo, y esto lo hallamos en la Escritura, se dice allí que el Todopoderoso es el grande, el fuerte, el temible, el creador. La Escritura dice que Dios es muchas cosas. Sin embargo, todas esas virtudes que se mencionan acerca de Dios, todas son para que nosotros podamos captar qué cosa es grandeza, qué cosa es poderío. En nuestra mente comprendemos qué significa grandeza, poderío. Sin embargo, la transmisión oral dice que incluso todos esos adjetivos que se dicen sobre Dios en la Escritura no vienen a definir a Dios, solamente nos revela principios que debemos saber sobre Dios, pero la Torá oral nos dice, no pienses que cada una de esas palabras está definiendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque no alcanzan esas palabras para definir la grandeza del ser infinito, del ser supremo. Y debido a que, como dijimos, Él no es corpóreo, entonces otro principio es que Él se encuentra obviamente en todo lugar. Él es omnipresente. Y en hebreo se le llama Hamakom. Hamakom significa el lugar. Es decir, el mundo no es el lugar de Dios, sino que Dios es el lugar del mundo. Es decir, su presencia está en toda la existencia. Esto incluye este mundo también y la materia de este mundo. Todas las cosas, todo lo que tiene vida, aquella fuerza que da vida incluso a los átomos de la materia, es el Eterno mismo quien le proporciona existencia y vida. Por tanto, cuando nosotros nos preguntamos dónde está Dios, siempre está en todas partes y también cercano a cada persona. El problema no es dónde está Dios, el problema es dónde estamos nosotros y si nosotros prestamos atención a la presencia de Dios alrededor nuestro. El problema somos nosotros, que en nuestra mente estamos como si fuéramos ciegos y no ver que Dios está siempre presente allí. Una cosa más para mencionar es lo que dijimos en las clases acerca de la Trinidad. Otro principio que el Eterno revela al ser humano a través de la Torah es que Él es uno. Pero cuando nos revela esto, también lo hace de una manera que el ser humano pueda captar qué cosa es uno. Pero no lo hace para que nosotros comprendamos el significado de uno según nuestra percepción humana. Esto lo menciono porque a pesar que ya hemos estudiado que Dios es uno en las clases acerca de la Trinidad, hay algunos del sector cristiano que han dicho, y también mesiánicos, que han dicho que la palabra Ejad, que significa uno en hebreo, en ese versículo, Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Ejad, hay muchos que han dicho que la palabra Ejad, uno, hace referencia a una unidad compuesta de varias partes. Y esto lo vemos en la creación. Una casa es una sola casa, pero está compuesta de varias habitaciones y así con toda la creación, incluso el ser humano, un solo ser humano es uno, pero está dividido en secciones. Y aquí vuelven a tropezar comparando la esencia divina con lo terrenal, cuando en realidad la intención de la escritura
es transmitirnos un mensaje utilizando el lenguaje humano, pero no para definir a Dios mismo en su esencia. El Eterno es uno con una unidad que no existe en ninguna parte de la creación. La unidad que es Dios, el ser uno que es Él, es una unidad absoluta, que va más allá de lo que el ser humano podría imaginar. El Todopoderoso es uno, no compuesto de partes, como lo enseña la Trinidad. Es uno absoluto. No está dividido ni en personas, ni en partes, ni en secciones. El principio que tenemos sobre Dios es que es imposible decir que una parte de Dios se va a separar de Dios para transformarse en ser humano como se enseña en el cristianismo. Antes de pensar en el hecho de transformarse o no, el solo pensamiento que una parte de Dios se separa de Dios va en contra de la esencia del mismo creador. Pues sabemos que Dios es perfecto en el sentido más alto de perfección que podríamos imaginar. En todo momento que exista algún tipo de cambio y modificación, esto indica una carencia de perfección. Es decir, si imaginamos una casa y con el paso del tiempo los materiales de la casa se vuelven desgastados, vemos un cambio en la casa, pero un cambio que va hacia abajo, entonces eso denota imperfección. Pero si vemos una casa que es remodelada y sufre un cambio, pero es mejorada, eso también indica imperfección, porque la casa tuvo que sufrir un cambio para ser remodelada y para verse mejor. Cualquier cosa en este mundo, en la creación, que sufra algún tipo de cambio, denota imperfección. Con estos principios tenemos claro entonces que Dios no es trino y tampoco menos de tres ni más de tres, y que no se divide. Esto entonces queda claro hasta aquí. Siendo así, es claro que Dios no puede ser, por ejemplo, más poderoso de lo que es, porque si Dios pudiera aumentar su poder, significa que antes tuvo menos poder y luego consiguió más poder. Entonces indica que no habría perfección. Entonces Dios no puede ser más poderoso de lo que es. Dios no puede ser más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque su esencia es absolutamente perfecta y debido a esa perfección no puede sufrir cambios. Según ello, según ese principio, no se puede decir que Dios o una parte de Dios se va a transformar en ser humano o se pueda transformar en cualquier otra cosa semejante a la creación, que el creador se transforme en un ser creado. Entonces, cuando ingresamos a pensar en el poder de Dios y cuando nos concentramos en el hecho que Dios todo lo puede, porque Él es todopoderoso, por supuesto, nos estamos yendo a un extremo que resulta ser imposible. No porque Dios sea todopoderoso quiere decir que vaya contra su esencia. Esto ya lo revisamos anteriormente. Tenemos el principio que la esencia de Dios no cambia ni se transforma. Para esto también hallamos versículos en la Escritura. Dice en Isaías 40:25. Ve'elmite dameyuni, veshve, ¿a quién me compararán y seré semejante? No solamente Dios está manifestando aquí que no hay nadie como Él en poder, en sabiduría, sino que su misma esencia es incomparable. Y si Dios tuviera un cuerpo, fuera corpóreo y tuviera la imagen, por ejemplo, del hombre, ya existiría en él un punto pequeño siquiera de comparación con el hombre. Y ya podríamos decir como si fuera, así como el hombre tiene cabeza, brazos, manos,
forma humana, así Dios se asemeja también, porque tiene esa misma forma que hallamos en un ser humano. Ya habría un punto de comparación, ya podríamos comparar a Dios siquiera solamente en la forma, solamente en la imagen. El mismo Isaías 40:18 dice, Ve'elmi tedameyun el, ¿a quién asemejarán a Dios? Dice el profeta Isaías. Umad demut tarjulo, ¿y cuál es la semejanza que le compondrán? Y a continuación, el profeta Isaías habla sobre aquellos que hacen esculturas e imágenes para representar a Dios. Y bien, para terminar este estudio, un último principio acerca de la esencia de Dios que nos transmite la Torá escrita y oral se encuentra en el libro de Malaquías 3:6. Dice así, Ani Hashem lo shaniti. Yo soy el Eterno, no cambio. En este versículo se nos transmite que el Todopoderoso en su esencia no cambia. Esto indica todo tipo de cambio. Como dijimos, el cambio en un ser creado indica la falta de perfección. Él como tal, como el ser supremo, no cambia en ningún aspecto. Su esencia no sufre cambio alguno. Debido a eso, debido a este principio, es que tenemos claro que Dios no se transforma ni en ser humano, ni en cualquier otra cosa. Y no porque pensemos que Dios, como si fuera, no tendría el poder. Y no es como dicen, pero Él es todopoderoso y puede hacer lo que desee. No, porque su esencia es intocable. Y debido a que Él dice en este versículo, no cambio, tenemos el principio que Dios es inmutable, no cambia. Y la teoría cristiana, que Dios se hizo hombre, transformándose en un bebé, creciendo, viviendo como ser humano, y era Dios mismo, va en contra de la Torá escrita y oral, de los versículos que estamos presentando, pues su esencia es intocable, inmutable, absolutamente perfecta, sin posibilidad que sufra un cambio y una parte de él se transforma en ser humano y una parte de él se vuelva limitada. Esta es una idea equivocada que no proviene de la Torá. Obviamente estas ideas provienen de otras culturas, las cuales sí creían que sus dioses tenían forma humana, principalmente la cultura griega. Ellos pensaban, en primer lugar, que había muchos dioses. Segundo, que tenían forma humana. Tercero, que podían engendrar un hijo humano que sea un semidios. Todas estas ideas provienen de las culturas paganas, pero el fundamento de la Torá es que Dios es uno, único en su esencia, y no hay nada en la creación que siquiera pueda ser semejante a Él, pues Él es uno, único y absoluto, y el creador de todo, y lo demás somos todos su creación. Todo esto lo hemos explicado hasta aquí con la ayuda del Todopoderoso bendito, para finalmente expresarles que el Dios creador del cielo y la tierra es más allá de lo que el ser humano se puede imaginar. Este es el concepto correcto de Dios, y al tener claro estos principios, podemos confiar en que nuestro Creador traspasa todos los límites humanos y podemos apoyarnos y confiar en Él. Hasta aquí llegamos hoy con esta lección.
No se olviden, aquellos que aún no se han suscrito a nuestros canales, suscríbanse, activen la campana para que sepan en qué momento vendrá la siguiente lección. Y con la ayuda del Eterno, a partir de aquí en adelante nos ocuparemos en revisar todos los temas que tienen que ver con el Mesías. Todo ello vamos a revisar con la ayuda del Todopoderoso en las siguientes lecciones. Hasta aquí llegamos hoy entonces. Muchas verajot a todos. Shalom.